El ingeniero Henry Kronfle es asambleísta del Partido Social Cristiano. Está con nosotros, primero para confirmar, asambleísta, si nos escucha y nos ve sin novedad. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Un saludo afectuoso a usted y a su audiencia. Gracias. Vamos a subirle un poquito de ganancia al audio del asambleísta Kronfle. Bien, asambleísta, ¿cuál es su expectativa como miembro de la bancada social cristiana respecto del anuncio de esta noche, que no sabemos si será sí o si será no? Yo tengo mi opinión personal, del abogado Nebot. ¿Cuál es su expectativa? Bueno, creo que por respeto a él tenemos que esperar todos lo que él anuncie esta noche. No lo había hecho antes, no creía que era el momento. A ver, momentito, por favor. Tenemos un problema con su audio, asambleísta. Vamos a volver a conectarnos porque está sumamente bajo y latoso es la palabra, ¿no? Por favor, hagamos un nuevo contacto para replantearle la pregunta. Me avisa cuando esté listo inmediatamente. Bueno, les decíamos que esta noche a las 8:30 el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, va a anunciar si acepta o no acepta la candidatura a la presidencia de la República. Y por lo que sabemos, el sí o el no será definitivo. No es tampoco que más adelante haya pedidos, presiones, etcétera. No, el sí o el no es hoy día. Es como la boda. Hoy sí o no, una sola vez. Después que te divorcies es otra cosa. Pero cuando diste el sí o el no, ya está, se hizo. ¿Estamos listos ya? Bueno, a ver si mejoramos con el audio, asambleísta. Le decía a usted, ¿cuál es su expectativa respecto del anuncio de esta noche del abogado Jaime Nebot? Bueno, el abogado Nebot, pues tenemos que respetar todos la decisión que él tome. Él no le había anticipado esa decisión al país, justamente porque había un tema pues de pandemia, había un tema de mucho dolor, había que concentrarse pues en capear y en tratar de salir adelante frente a esta crisis que vivió esta ciudad por efecto del COVID-19, y en ese sentido pues él consideró prudente esperar un tiempo porque no era el momento de hablar de política. Ese tiempo pues ha llegado, digamos, a su fin, y yo también estoy ansioso, como están todos ustedes, de saber qué es lo que él va a anunciar. Él es un hombre hermético, como usted sabe, y pues, bueno, tendremos la esperanza todos de que sea el candidato del Partido Social Cristiano. Supuesto no consentido, asambleísta Kronfle, de que Jaime Nebot diga que por diferentes circunstancias que no acepta. ¿Qué pasa en el partido? ¿Hay figuras? Estoy seguro que sí las hay, pero digo, ¿están preparados ustedes tanto para el sí como para el no? Bueno, por supuesto, nosotros, y lo hemos declarado públicamente, si el exalcalde Jaime Nebot por algún motivo no es el candidato, el partido va a tener candidato, eso es definitivo. O sea, el partido no va a estar sin candidatura. El partido no va a apoyar a un candidato de otro partido. El partido va a tener su candidato y esa es una discusión que se tendrá que hacer en su momento. Esperemos que nunca llegue. Ahora, siempre en escenarios figurados, ¿no? Estamos en este rato en el escenario del no. Ya vamos a pasar al escenario del sí. Dentro de ese escenario del no, ¿hay alguna posibilidad más allá de consolidar alguna figura de sus filas? ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento con una figura política, digámoslo así, nueva, como el vicepresidente de la República? Mire, el partido ha sido muy claro en esas declaraciones. O sea, el partido va a tener candidato propio. El partido va a tener candidato propio. Nosotros, yo en lo personal, y aquí no puedo hablar por el partido, porque esto no se ha conversado al interior, tengo una amistad con Otto Sonnenholzner, creo que es un buen chico, un chico nuevo en política. Lo aprecio muchísimo en lo personal, pero el partido va a ir con candidato propio, eso es definitivo, eso no cabe duda. ¿Y no hay posibilidades de alianzas con otras fuerzas políticas? ¿Pero en qué sentido una alianza? O sea, en candidatura el partido va a ir con un candidato propio, eso es definitivo, Jimmy. El partido no va a importar un candidato a sus filas, eso de ninguna manera. Creo que hay suficientes cuadros dentro del Partido Social Cristiano
pero esperemos, vuelvo y le repito, que sea el alcalde Nebot el que corra para la presidencia y estaremos atentos al anuncio de esta noche. Y si la respuesta es sí, ¿qué es lo que los socialcristianos les van a plantear al país a través de su vocero? Porque entiendo que ustedes saben cuál es, según ustedes, la línea que se debe seguir para salir de la crisis. ¿Cómo se sale de la crisis con un país con 12, 13 mil, 14 mil millones de dólares de déficit este año, con 400.000 empleos perdidos que se pueden ser hasta 800.000 según la OIT a finales de este año, con importaciones a la baja, etcétera? En este panorama, ¿qué le puede ofrecer un candidato a la presidencia a los ciudadanos para que confíen en él? Bueno, Jimmy, nosotros hemos sido en eso sumamente claros. El país requiere de dos cosas importantísimas. Uno es liquidez inmediata. El país necesita dinero en este momento para reactivar su economía, necesita trabajo, es decir, un poquito le apostamos al revés de lo que le está apostando el gobierno. Nosotros creemos que la gente tiene que trabajar más, no tiene que trabajar menos. La economía tiene que crecer para que producto del crecimiento de la economía crezca la recaudación tributaria, no al revés, no de crecer la economía, suprimir el trabajo hasta en un 50% y subir los impuestos. Eso no nos lleva a ningún lado. Si las empresas crecen, venden, si venden, pues la gente tiene trabajo, tiene capacidad de compra, pues se genera lo que se llama economía, la compra-venta, por lo tanto se genera la inversión, se genera el empleo y se genera recaudación tributaria. Entonces, nosotros le apostamos al crecimiento. ¿Cómo el crecimiento? Bueno, lo primero, hay que obviamente tener liquidez, porque esta es una economía dolarizada y se necesitan dólares para hacer economía. Y dentro del tema de la liquidez, hemos dicho que dentro de la pandemia lo primero sería reordenar el presupuesto, reorientar el presupuesto general del Estado para atender inmediatamente y de manera de lo más eficaz y eficiente, en sí efectiva, la emergencia sanitaria y social. Luego hay que hacer una reestructuración, por supuesto, en paralelo. Esto no son medidas en serie, una reestructuración de la deuda externa. Hay varias cosas para obtener liquidez. La una es lo que se llaman las facilidades petroleras, otras son el empaquetamiento, por ejemplo, de la venta de la facturación a valor presente de las hidroeléctricas. Hay que focalizar muy bien los subsidios, eliminarlo para la gente pudiente y para el contrabando. Hay que obtener nuevos créditos en el mercado internacional, que entiendo el Ministerio de Economía en este momento está en esas operaciones. Y por supuesto, hay que quitarle el gasto al Estado. Toda esa grasa que tiene el Estado se tiene que eliminar y el plan anual de inversiones se tiene que hacer a través de concesiones y alianzas público-privadas, que lo que le va a permitir al Ecuador es tener ingresos en vez de egresos, va a trasladar el personal del sector público al sector privado y va a optimizar los servicios a precios justos y con mejor calidad. Entonces, hay que hacer muchas cosas en el Ecuador que se requieren, sobre todo en el tema agrícola, porque usted sabe también que el tema agrícola y ganadero se tiene que impulsar, es un tema que ha estado prácticamente en el olvido en el Ecuador, y ahí hay que impulsar la comercialización sin intermediarios, hay que implementar tecnología gratuita, innovación, semillas de alto rendimiento. Es decir, hay bastantes cosas que hacer, pero todo se puede hacer y se necesita plata para arrancar, y para esa plata se necesita liquidez, y hay medidas inmediatas que constituyen liquidez para el país, que es donde hay que primero focalizarse para después hacer las medidas también estructurales en paralelo. Ya, ingeniero, usted habló de un empaquetamiento de la facturación de las eléctricas. ¿Significa concesión o no? ¿O no es lo mismo? Nosotros no somos partidarios de vender las empresas públicas. Nosotros somos partidarios de que la política del manejo de las empresas públicas sea una política que la dicte el Estado y la regule el Estado, pero que cualquiera que venga a administrar esas empresas públicas tenga las cartas credenciales para hacerlo, la experiencia para hacerlo, ya sean estas empresas nacionales o extranjeras, y se sometan a esos contratos de adhesión con las reglas claras que tiene el Estado, pero que para poder mantener su administración tienen que generarle resultados positivos en cuanto a la eficiencia y rentabilidad. No puede ser posible que el Ecuador tenga un sinnúmero de empresas públicas con un sinnúmero de personas dentro de esas empresas públicas. Muchas de esas personas, no, por supuesto no todas, pero algunas de esas personas viven en un piponajo sin hacer nada y nadie le pide cuentas a esas empresas públicas, tienen que generar ni balances ni rentabilidad para el Estado. Eso tiene que terminar. No podemos los individuos seguir pagando impuestos para sostener un aparato gubernamental que no le representa ningún beneficio al ciudadano. El aparato gubernamental, no digo necesariamente que eso se refiere a usted,
pero está compuesto por policías, por profesores, por personal de la salud. Ahora mismo están saliendo casi 10.000 empleados públicos más. ¿Qué importancia o qué peso tendría para un gobierno social cristiano la burocracia, llamada así en términos, no lo digo en términos despectivos, llamada así? ¿Qué peso tendría en el gobierno? Nuestro respeto a la burocracia formal y necesaria, pero nosotros no estamos de acuerdo en el piponajo y en aquella gente que está trabajando en el Estado que no genera absolutamente nada en beneficio del ciudadano. Es decir, nuestra postura no ha sido bájale el salario a todo el mundo el 50% o bájale el salario del sector público el 20%. Primero porque eso quita la capacidad de compra y el poder adquisitivo, lo cual pues recorta la economía y la chica en vez de agrandarla. Entonces la gente, si no tiene dinero en el bolsillo, no puede comprar, las empresas no venden ni cobran, no invierten, no generan empleo y no pagan impuestos. Entonces, por ahí no va la salida. Nosotros hemos dicho, si hay 10 personas en una institución, por poner un ejemplo, y de esas 10 personas, en vez de bajarle el salario, el 30% del salario a todos, que eso quita la capacidad de compra a todos, bueno, reduzca 3 puestos de trabajo si esos 3 puestos de trabajo no le están brindando ningún beneficio a la organización. Es decir, reduzca a 7 personas, pero a las 7 páguele lo que le tiene que pagar. De ahí que el respeto de nosotros ha sido claro, ha sido publicado y ha sido público en el sentido de que no estamos de acuerdo con un recorte en la masa salarial a todo el mundo, sino en reducir el tamaño del Estado y pagarle a la gente lo que tiene que ganar, y esa gente más bien migrarla al sector público a través de estas figuras que estoy mencionando, como son las concesiones o las alianzas público-privadas, que tanta falta le hacen al país para poder cumplir el plan anual de inversiones y que no siga siendo el presupuesto general del Estado solamente un asiento contable de pagos de salarios, sino que sea un mecanismo de inversión y desarrollo para el país. Asambleísta, ¿el país está en capacidad de endeudarse más para inyectar liquidez a los mercados, para reactivar empresas? ¿Cree usted que sí o que no? Que sí, pero hay que definir cuál es el techo de la deuda y para qué es la deuda. Y déjenme explicarle esto con claridad, como lo he explicado en la Asamblea Nacional en múltiples ocasiones, en los medios y en la Comisión del Régimen Económico y Tributario, en la cual yo soy un comisionado. Esto es muy sencillo. ¿Usted para qué se puede endeudar en el Estado? Usted se tiene que endeudar primero, tomar deuda para pagar deuda. Es decir, si yo puedo tomar una deuda hoy y con ese dinero pago una deuda que está por vencerse, entonces le doy oxígeno a la economía. Deuda por deuda, que lo que hace ahí es no incrementar la deuda. Segundo, usted tiene que endeudarse para proyectos que le generen utilidad directa o indirecta. Es decir, mañana usted hace un proyecto, ese proyecto va a generar un servicio, ese servicio va a generar un cobro y va a generar un beneficio a la ciudadanía. Bueno, esa ganancia permite pagar la deuda de ese proyecto y por lo tanto, entonces usted está creando con la deuda desarrollo, que para eso sirve la deuda. No existe desarrollo sin pedir prestado dinero, no existe. Usted en una empresa paga al personal el 15 del mes o el 30 del mes o la semana el viernes, pero usted utilizó el servicio del personal, es decir, usted se endeudó todos los días para llegar a pagarle el rol de pago. O sea, el desarrollo está ligado a la deuda. Ese es el segundo tema. Y el tercer deuda por emergencia. El país, si le requiere una deuda por efectos de una emergencia, como una catástrofe, un terremoto, una pandemia, bueno, tiene que poderse endeudar. Pero no puede haber deuda para pagar salario. Porque imagínese usted y lleve esto al nivel de una empresa, y usted sabe que yo toda la vida he sido empresario, recién tengo 3 años en esto de la política, he sido empresario y gracias a Dios con éxito, entiendo muy bien lo que es la administración, y usted ir al banco a pedir dinero para pagar salarios de su empresa y no cambiar absolutamente nada en mecanismos de producción para generar rentabilidad, usted se va a quedar finalmente sin empresa, sin empleados y con una deuda que no va a poder pagar. Entonces hay que definir para qué es la deuda. Y luego hay que definir el monto de la deuda, que para mí es una ridiculez que sea el 40% del Producto Interno Bruto. Ese parámetro no tiene ningún sentido. Y el monto de deuda tiene que estar en el país basado en la capacidad de pago del servicio de la deuda que tenga un país. El Japón puede estar endeudado más allá de lo que produce, pero si el costo del dinero es cero, entonces no hay ningún problema, porque usted puede seguir endeudado y pagar deuda y no le costó absolutamente ningún centavo y generar desarrollo, generar economía, generar bienestar. Entonces hay que medir el servicio de la deuda como el parámetro, digamos, fundamental, y por supuesto no puede rebasar límites que son irrisorios en cuanto a deuda sobre el Producto Interno Bruto, pero no considero que el 40% es una valoración técnica para eso. Ya. Finalmente, ingeniero Kronfle, asambleísta Kronfle, en el supuesto no consentido que Nebot diga no
y que haya la opción de abrir un abanico con nombres de figuras del partido para aspirar a sucederlo en el intento de llegar a la presidencia. ¿Usted considera que puede estar en esa lista? ¿Qué pasa si lo ponen en la lista? Mire, mi querido Jimmy, yo soy un hombre sumamente respetuoso, me gusta mantener el orden, la organicidad dentro de una organización, me gusta el respeto, y en ese sentido yo creo que, y se lo contesto con absoluta franqueza, no porque yo me quiera negar a contestar su pregunta, creo que lo principal es esperar qué es lo que anuncia el exalcalde y líder del Partido Social Cristiano y candidato hoy único del partido, que es el abogado Jaime Nebot. Yo esperaría eso, y en base a eso, pues seguramente se tendrán conversaciones dentro del partido si es que él llegase a decidir no correr, y tendrá sus razones, o si llegase a correr, pues también tendrá sus razones. Entonces, yo creo que soy un hombre respetuoso, le soy honesto. Tratar de generar una incertidumbre en este tipo de cosas a mí no es mi estilo, no me gusta desgastarme en lo que no existe, me gusta desgastarme en lo que existe para resolverlo. Gracias, ingeniero Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano. Buen día, abrazo virtual para usted, Henry. Gracias a usted por la invitación, un abrazo también para usted, Sobrino. Son las 8:47. Bueno, esta noche se pronunciará Jaime Nebot, y si dice no, eso asumo yo como personal, uno de los nombres que suena es el señor ingeniero Kronfle, el asambleísta Reyes, y me parece un nombre más por ahí que se me escapa, pero en el evento en que diga no, pero hay que esperar hasta las 8:30 de la noche.